raras van a curar un poquito más lentos. Enfermedades raras podemos entender la famosa osteogénesis imperfecta y la osteopetrosis. Yo quiero dejarles claro, yo voy a dar un pincelazo de todo lo que puede haber en niños y ustedes deben de ir a investigar porque ya vieron que en el examen se les pregunta desde lo primero hasta lo último en niños. Hay otra enfermedad, como les dije el otro día al grupo que está en Quetzaltenango, de la famosa osteopetrosis, que tiene los huesos como de mármol y es al contrario de lo que sucede en la osteogénesis imperfecta, en la cual existe mucha debilidad del hueso. La segunda característica que Walker mencionó en el año de 1934 es de que hay hipercrecimiento de los huesos largos después de una fractura. Entonces, no se afanen en dejar la misma longitud los huesos largos, porque estos huesos, mientras más a rostro los dejen, hay una estimulación del crecimiento. Aquí también se altera la hormona del crecimiento, al igual que en todos los pacientes que tienen trauma de cráneo. Como que hay, el cuerpo entra en estrés y hay liberación de procesos inflamatorios y que aceleran la consolidación de fracturas principalmente. Está la acetilcolina, la serotonina, la adrenalina, que de una u otra manera se acelera su función. Y Walker también dijo que la habilidad para remodelar deformidades angulares es muy característica para los niños. Estos tres conceptos tienen vigencia en la actualidad. Todo el mundo nos va a preguntar, ¿dónde se localizan más las fracturas en niños? Bueno, entonces pongamos atención porque hay dos tipos de hueso en niños. Número uno es el hueso diafisiario y el otro es el hueso epifisiario, al igual que en los adultos cuando hablamos del hueso trabecular y del hueso cortical. Se recuerdan que el hueso trabecular también se conoce como hueso esponjoso y el hueso cortical es donde está el sistema haversiano. Entonces, en los niños, los huesos más afectados en la región de huesos largos, aquí tenemos esta tabla. El radio o en el radio se sucede el 45,1%. El húmero tiene el 18,4%. La tibia el 15,1%. La clavícula el 13,8% y el fémur tiene el 7,6%. Estos datos son obtenidos de referencias de varios libros que tenemos de consulta. Casi que tenemos como 60 libros, publicaciones que hemos revisado. Lo cierto de todo es que ustedes deben de saber que en el miembro superior los tres huesos que más se fracturan son el radio, el húmero y la clavícula. Y en el miembro inferior primero está la tibia y luego está el fémur. Características. El radio se fractura más al caerse el paciente y apoya la mano con hiperflexión. La clavícula también, pero es que el codo queda en extensión forzada y el impacto sigue su fuerza desde la muñeca, pasa al codo y llega a la clavícula. Y aquí es donde se fractura. En el caso de la tibia, se recuerdan que esta es la más desnudita. Y en este caso, los músculos de la cara anteromedial son escasos, entonces la tibia prácticamente es subcutánea. Y en el fémur se fractura menos porque la masa muscular es voluminosa. Doctor, ahora quisiera yo saber cuáles son las lesiones en las fisis. ¿Ok? El radio distal y su fisis ocupa el 23,3%. Le sigue la mano, donde están incluidos los huesos carpianos. Se recuerdan que los huesos del carpo los estudiamos en 2 hileras, son 8 huesos,
Vamos a preguntar el día de mañana un ratito en el hospital a los que tengan la oportunidad de estar para reforzar un poquito la anatomía de hueso del miembro superior, los metacarpianos y las falanges. En la región del codo está el húmero distal. Se recuerdan que el húmero distal tiene dos estructuras bien importantes que son la tróclea y el cóndilo. Y estas dos estructuras tienen dos eminencias, uno que se llama epitróclea y otro que se llama epicóndilo. Para que se les quede más fácil, la tróclea es voluminosa y se encuentra en la parte interna del codo. Y el epicóndilo es un poquito más plano y se encuentra en la parte lateral del húmero. El epicóndilo juega, busca, le encanta relacionarse con el capitellum radial, o sea, la cabeza radial. Y la tróclea con la epitróclea juegan, buscan, se unen con facilidad con el gran gancho que tiene el olecranón, digo, el cúbito, que se llama olecranón. Luego le sigue la clavícula con el 6.4%. Este núcleo de crecimiento que más se lesiona es el extremo distal, o sea, donde se articula con el acromión. En el esternón es muy poco o casi nada la fractura de la clavícula. La diáfisis del radio específicamente es del 6.4%. La diáfisis de la tibia, el 6.2%. El pie, metatarsianos y falanges, 5.9%. El tobillo, o sea, la tibia distal, el 4.4%. Se recuerdan que en el tobillo tenemos que tener presente tres estructuras anatómicas. Adelante o anterior, miramos una prominencia que se llama el chaput. No el chapuz, sino el chaput. Luego tenemos en la parte medial el maleolo medial. Y el tercer maleolo o el maleolo posterior lo conocemos como el maleolo de Stott. Esos ocupan el 4.4%. En el fémur, el cuello y la diáfisis, el 2.3%. El fémur, se recuerdan que tenemos la cabecita del fémur, el cuello, se recuerdan que hay dos tipos de cuello, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. Y tenemos la región diafisiaria. Y por último, en el húmero proximal, o sea, la epífisis proximal con la diáfisis, encuentra hasta el 1.4% de posibilidades de fracturarse. Total de las fracturas estudiadas en uno de los artículos que revisamos, el más grande fue de 6.477 niños. El número de lesiones fisiarias fue de 1.044, o sea, 1.044. El porcentaje de lesiones fisiarias le correspondió el 21.7%. ¿Qué curiosidades tienen esas fracturas en los niños? Las fracturas expuestas fueron 8.367. Perdón, en general fueron 8.367 fracturas las que se estudiaron. De esas, 246 fueron expuestas, lo que quiere decir que en niños la incidencia de fracturas expuestas es del 2.9%. Esto salió publicado en una revista que se llama la Joint Articulation de la Academia Americana. Eso es una revista un poquito vieja porque la encontramos el dato desde el año 1935. Y en fracturas que sean múltiples, como las que estamos viendo en la actualidad, porque antes se veía más una fractura aislada, por decir una fractura de fémur, o una fractura de radio, o una fractura de clavícula, o una fractura del cúbito, o una fractura de radio.
Sin embargo, ahora estamos viendo múltiples huesos fracturados. Estas son raras en niños, como en los adultos, que lo vemos con mayor frecuencia. Pero más o menos el 1.7% de esos 5.260 pacientes fueron niños que tenían 2 o más huesos fracturados. Hay fracturas recidivantes. ¿Qué quiere decir la palabra recidivante? Recidivante se refiere a que en el lugar donde se fracturó ha empezado a formarse el callo. Algunos traumas quitan el yeso antes de tiempo y el niño va a la escuela, juega, o si no juega, mira los juegos más de pelota, y por que viene una pelota a la cara, el niño pone la mano afectada y se vuelve a fracturar. Esas fracturas recidivantes, es decir, se vuelven a fracturar en el mismo sitio donde tenían la fractura recién cicatrizada. Pero también hay enfermedades metabólicas o displasias óseas, como en el caso de la osteogénesis imperfecta. Tal vez solo para que entremos un poquito en detalle, porque también hay anomalías congénitas, hay una clase de eso. Allí vamos a ver que existen 3 tipos clínicos de osteogénesis imperfecta. La osteogénesis imperfecta temprana, en donde en intraútero el niño puede tener múltiples fracturas, hasta trauma de cráneo, sin que la madre se caiga, se golpee. ¿Y qué sucede en esos casos? Lo que pasa es de que el hueso es muy frágil y con cualquier movimiento que tenga con el líquido amniótico, la cabecita choca contra la pared uterina y provoca fracturas. Y los niños generalmente nacen muertos. Luego existe la osteogénesis imperfecta media. Es esa la más común porque nacen los niños y ya traen una fracturita, y si el doctor no se dio cuenta en el control prenatal del ultrasonido 4D, los niños ya vienen con deformidades, sobreviven, pero casi que toda su niñez la pasan con fracturas. Y está la osteogénesis imperfecta tardía, que es la que se va provocando conforme el niño va creciendo, preescolares. Estos tienen mejor pronóstico porque llegan a una fase adulta, pero siempre se fracturan, pues. Y las fracturas de repetición. Estas fracturas hay que tener un poquito cuidado porque también vamos a platicar de eso, pero pueden haber niños con síndrome de maltrato y eso pueden tener fracturas a repetición. Aquí es lo que estábamos platicando, cómo las clasifican en un libro que revisamos de pediatría, trauma pediátrica. Las clasifican en obstétricas, infantiles y de maltrato infantil o síndrome de Silberman. Como este libro también ya está un poquito obsoleto, aquí todavía le llamaban síndrome de Silberman, pero actualmente ha cambiado la definición porque aquí era para lesiones físicas, pero actualmente el maltrato infantil debe incluir el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto intelectual y las lesiones físicas. Entonces cambió un poquito el síndrome de Silberman. Sobre fracturas obstétricas, ¿qué podríamos decir de esas? Bueno, como su nombre lo indica, son las que se producen o son provocadas durante el trabajo de parto. Aquí los niños son como los términos, no sé cómo los ven en Mazatenango, en Sololá, en Malacatán, en Coatepeque, en otros lugares. Dicen transversa abandonada. Quiere decir que el niño presentó en el canal vaginal o el canal del parto el miembro superior o una piernita y ya no pudo salir porque está bloqueada la salida. Entonces el obstetra, con tal de sacarlo, hace una gran extracción y generalmente fractura uno de los huesos largos. En fracturas obstétricas también deben de incluirse las que se provocan dentro del embarazo, como dijimos, como en el caso de la osteogénesis imperfecta. Las infantiles son todas las que se producen cuando el niño empieza a caminar. Se recuerdan que en el crecimiento y desarrollo
tenemos nosotros que los niños logran detener su cabecita a las 3, 4 meses, que se logran sentar entre 4 a 6 meses, que gatean entre 6 a 8 meses y que se empiezan a parar entre 8 a 10 meses para poder caminar al año 2 meses. Eso lo tienen que estudiar en crecimiento y desarrollo en el libro de pediatría de Nelson. Ese es el que yo llevé. No sé cuántos otros textos les han dejado a ustedes. En el maltrato hay que tener un poquito de cuidado porque el 4.9% de niños sobre 1000 generalmente sufren ese síndrome y un niño de 1000 llega al extremo de ser fallecido. ¿Cuáles son los tipos del maltrato infantil? Los tipos, como hemos dicho, el 31.5% es un daño físico, el 15.6% es un daño sexual, el 6.8% es emocional, el 2% es abandono, el 4.7% negligencia médica. Aquí es donde tenemos que poner mucha atención nosotros, porque los niños cuando entren a la emergencia por un golpe, tenemos que quitarles su ropita y examinarlos desnuditos. Para comprobar, se recuerdan que tenemos derecho e izquierdo, o anterior y posterior, porque si no lo hacemos así, vamos a dejar pasar diagnósticos. Y el 40.3% son supervisiones negligentes. Esto es lo que sucede en las escuelas con los maestros, etc. Hay características, por ejemplo, si usted no le gusta la pediatría y lo mandan a ver niños y usted con tal de ver si tiene reflejos en niños lo sangolotea, la agitación violenta de un niño pequeño sujeto del pecho zarandea la cabeza hacia adelante y hacia atrás sobre el tórax. Es como que usted hubiera chocado, le hubieran chocado por detrás y puede tener el síndrome del latigazo. También es importante a las madres cuando van a bañar a sus hijos que pueden tocar agua caliente y hasta quemarlos, inclusive. Usted me va a decir, doctor, eso ya no es posible, ya no se ve. Sí, aún se ve. Por ahí tengo un par de videos de niños que son maltratados por la mamá, principalmente al salir de la escuela. Así que atentos, porque el síndrome de maltrato puede presentarse, como dijimos, física, verbal, sexual, socialmente, económicamente, y eso puede causarles daño. Aquí vamos a presentar una serie de casos de fracturas que tienen los niños. No tengo puntero, mi presentación no tiene puntero, pero vean ustedes el aspecto donde está el olecranon. Sobre esa epitróclea hay una pequeña fractura. Entonces tienen que tener también a la vista dos radiografías, como dijimos en la clase anterior, una en la vista anteroposterior y otra en la vista lateral. En la anterior, usted tiene que ver bien, conocer bien la anatomía del niño, porque si usted tiene dudas, tome la radiografía de la extremidad contralateral para estar seguros de que no tenga otro tipo de lesión o para comprobar que estén iguales. Los núcleos de crecimiento muchas veces los confunden como trazos de fractura. También aquí en la proyección AP vamos a ver el radio que busca siempre al cóndilo. Y la tróclea está viendo al gancho ese del olecranon. Y en la lateral nosotros tenemos que ver un signo del 8 que se forma en el tercio distal del lumen. Lástima que no tengo el puntero para poder explicar, pero si quieren mañana yo les puedo dar una ampliación en la clase. Aquí se ve mejor el 8. No sé si lo logran ver. No es una buena lateral, pero sí se logra ver casi la insinuación del 8. Y ahí está el capitellum. Humeral le llaman unos, otros capitellum radial. Debe de buscar siempre al radio. Hay un signo radiológico que se llama el colchón de grasa.
Hay colchón de grasa anterior y hay colchón de grasa posterior. Si encuentran el signo del colchón de grasa anterior, que es una sombra negrita sobre el segmento distal del húmero, atentos porque eso está indicando que hay fractura. Esto pues ya no necesita explicación porque existe una fractura supracondilia. Miren bien el carricito, ya no se ve bien el 8, no se logra ver una buena AP porque el dolor que tiene el niño. Aquí esta radiografía nos puede servir para hacer varios análisis. Número uno es decir que este traumatismo sí fue de alta energía, porque se destruyó el hueso, se partió. Y en los niños, para que suceda ese desplazamiento, el periósteo, que es muy grueso en los niños, aquí se rompió. El traumatismo fue muy violento, de alta energía es como se clasifica. Generalmente el hueso que se desliza es el segmento anterior, porque el segmento posterior está ahí el cúbito, el rayo y el segmentito que quedó del codo, del húmero. Sin embargo, toda la diáfisis del húmero se hizo anterior. Atentos, porque aquí usted puede tener una complicación desde la entrada del niño a la emergencia, porque existe mucho edema, existe mucho dolor y aquí puede estar atrapado el nervio radial y le puede dar una contractura isquémica de Volkmann. B corta o como dicen ustedes, B de vaca, O de oso, L de león, una K de kiosco y una M de mamut, una A de ardilla y una N de nutria. Volkmann. Ese síndrome es el atrapamiento de la arteria humeral y el atrapamiento del nervio radial. Ese síndrome comportamental, si lo presenta el niño, es una urgencia para abrir ese codo, hacer la reducción pronta y hacer una fasciotomía. Aquí vemos el signo del colchón de grasa anterior. Si vemos el colchón de grasa anterior, esa sombrita negra que tiene sobre la cara anterior del húmero, en la radiografía lateral, nos está indicando que hay una fractura. ¿Dónde? No lo vemos con el ojo humano actualmente. Entonces deben de inmovilizarlo con un canal posterior de yeso. Nunca yesos cerrados en articulaciones, porque entonces puede aumentar el edema y si es de noche ya no van a poder en casa abrir ese yeso los papás y el niño puede terminar en una amputación. Así que atentos. Se inmoviliza el codo, se deja 3 semanas con el canalito de yeso y luego se quita el canal de yeso y se toma una radiografía. Y donde el ojo humano no vio el trazo de fractura, en 3 semanas sí se va a ver por el mismo mecanismo de reabsorción ósea y que empieza la cicatrización por el hematoma. Esta tampoco tiene muchas vueltas. Ahí estamos viendo que el cóndilo está girado y no tiene congruencia con el radio. Entonces, ese codito también hay que abrirlo. Se hace un abordaje lateral. Deben de encontrar bien la superficie articular para hacer una buena reducción. Doctor, yo no creo que eso sea incongruente. Sí es incongruente, porque lo que tiene de masa, de volumen, es cartílago. Y cuando se hace la reducción es que se tienen que ver las dos caras del cartílago. Se recuerdan que en los huesos largos el cartílago que encontramos es hialino. Esto obviamente hay que llevarlo a sala de operaciones, ya hay que tratarlo de hacerlo con fijación. Para esa fijación nunca poner placas o tornillos, sino que se utilizan los clavos de Steinmann, como en este caso, o los clavitos de Kirchner. Doctor, pero ahí no está bien reducido y también tiene fractura en el extremo distal del radio.
Otra vez, es un niño que tiene menos de 5 años, entonces, y está cerca de una articulación, no importa. Lo importante es que tengan reducción anatómica y la remodelación ósea se va a encargar de hacer el resto. Los clavos hay que retirarlos entre 4 a 5 semanas de inmovilización. Esta es otra niña. Miren la congruencia. Hay una línea ahí sobre una región que se llama fosa coronoidea. Y justo eso está en la cara anterior del húmero. Y cuando el codo se hace en extensión, el olecranón choca en la parte de atrás. Y esa se llama fosa olecraniana. En algunos pacientes, las dos fosas, la coronoidea y la olecraniana, se pueden unir y ser una telita nada más de comunicación. Pues en esta radiografía se logra ver bien que tenemos un trazo de fractura sobre la fosa coronoidea y el cúbito está un poquito desplazado hacia afuera. Esta también logren ver que hay un pequeño levantamiento por encima del capitellum humeral. Vean la cabecita de radio, el capitellum y adelantito, arribita, hay una pequeña sombra, una fractura. Las fijaciones idealmente no deben de pasar los materiales de osteosíntesis sobre los núcleos de crecimiento. Porque si pasan los clavos, la fijación, sobre los núcleos de crecimiento, puede haber un paro epifisiario. También aquí cabe mencionar que existen fracturas anguladas y esas fracturas anguladas también deben de ser llevadas a sala de operaciones bajo anestesia general. Se tienen que fracturar las dos tablas, tanto anterior como posterior, para que cicatricen adecuadamente y no suceda que solamente enderezcan ustedes el hueso pero no fracturan las dos tablas, entonces la cicatrización con el tiempo va a regresar a como estaba la deformidad y va a ser una deformidad permanente. Aquí tal vez solo para comentar, vean los huesos del carpo, ahí hay 2, 4, 6, 7. Este niño tendrá entre 7 a 9 años. ¿Por qué sabe usted, doctor, que tiene entre 7 y 9 años? Porque se ha dicho que cada hueso del carpo, si son 8, aparece uno cada año del crecimiento. Si tengo 7, puede ser entre 7 y 9 años. Digamos que tuvo un poquito de retraso en su alimentación. Esta es una fractura en tallo verde. Entonces, hay que fracturar las dos tablas para que la consolidación sea pareja, por decirlo así, en las dos corticales. En algunos pacientes, no en todos, principalmente los que tienen fracturas de fémur asociadas a fracturas de tibia o a otros huesos, donde sabemos que no va a estar bien inmovilizado o va a estar inmovilizado por mucho tiempo, entonces es mejor hacer osteosíntesis. Este clavo ya no lo van a ver porque este clavo es para la historia. Se llamaba clavo de Kunkel. Actualmente para niños vienen unos clavos bien delgaditos, flexibles, que se llaman clavos de Enders. Y esos clavos de Enders se introducen de la rodilla hacia arriba. Se abren pequeñas ventanas, hay un punzón y el clavo tiene una oliva y conforme se va metiendo, va chocando contra la cortical y van pasando un segmento hacia el otro a través de la pantalla fluoroscópica. Es interesante ver ese tipo de, de fijación. Y por supuesto ponemos espigas de yeso. Esto también es bien triste, porque en niños no solamente pueden haber fracturas de las diáfisis, sino que fracturas de las epífisis. En las fracturas de las epífisis, aquí usamos una clasificación
que es la clasificación de Salter-Harris. Hay otros dos autores, Ogden y Poland, que han hecho variaciones de Salter-Harris. La Salter-Harris grado 1 es esta, en donde existe un deslizamiento del núcleo de crecimiento, en este caso la cabeza. La Salter-Harris 2 tiene que ir desplazado la epífisis con un segmento de la fisis y un pequeño segmento de la diáfisis. Ese pequeño segmento de la diáfisis se conoce con el signo de Thurston-Holland y generalmente tiene forma triangular. La Salter-Harris grado 3 tiene una fractura de la epífisis que puede estar desplazada o no. La Salter-Harris grado 4 tiene una fractura tanto de la epífisis, la fisis y la metáfisis, llegando el trazo incluso hasta la región diafisiaria. Y la Salter-Harris grado 5 es una compresión que existe entre la epífisis y la metáfisis. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad esa fractura ya cuando se hace el diagnóstico, el paciente ya había pasado por el trauma agudo. Es prácticamente una fractura consolidada. De estas decimos nosotros que la Salter-Harris grado 1 es bien rara. La más común es la Salter-Harris grado 2 y las más severas son las Salter-Harris 4 y 5. Doctor, perdone, yo leí en mi libro que existe una Salter-Harris grado 6. Sí, esa es un abombamiento del tercio distal de la diáfisis y lo conocemos como variedad de torus. En algunos libros está descrito, en otros no lo describen como tal. Esas son las variantes con las de Ogden y las de Poland. Aquí logran ver ustedes los dos núcleos de crecimiento, pero en la cadera del lado derecho miramos nosotros que tiene una fractura diafisiaria, helicoidal. Entonces hay mucho dolor y deben de tener una buena visión. Para que vean si está o no está intacto el hueso, deben de hacer esa flexión en la posición de rana. Hoy me tocó ver un niño con una de estas fracturas, solo que grado 1. Esta es una grado 3. Se desprendió. Alguien preguntó el otro día que cómo se llamaban esas fracturas. Estas fracturas se llaman por abulsión o por arrancamiento. En esta región se inserta el tendón rotuliano, pero fue tanta la flexión forzada que se hizo con la rodilla que levantó a su núcleo de crecimiento. Esta la podríamos considerar como una Salter-Harris grado 2, pero también está como una fractura por arrancamiento o por abulsión. Y estas deben de ser fijadas con tornillos y en una sala de operaciones. Fracturas diafisiarias. Bueno, pues aquí tienen una de tibia. No importa que quede un poquito traslapada. También hay 3 criterios para fracturas diafisiarias. El primer criterio es que se aceptan que las fracturas queden traslapadas hasta 2 centímetros sobre su plano anteroposterior. Se acepta que queden 14 grados de angulación y se acepta que quede hasta 5 grados de rotación sobre su eje. Mientras más cerca esté de una articulación, mejor. Y mientras más cerca, en menor edad, mejor. Porque la remodelación ósea no va a dejar secuelas y el niño va a quedar perfectamente bien. Estas fracturas son las más frecuentes, son de tipo helicoidal, si lo vamos a ver por trazos.
Y los trazos son helicoidales o pueden considerarse también como fracturas de trazo oblicuo largo. Aquí lo que sucede es que hay torsión. Se recuerdan de la clasificación de fracturas en donde tenemos compresión, tenemos torsión, tenemos rotación y tenemos combinaciones. Estas fracturas obviamente deben de ser inmovilizadas con aparatos de yeso inguinopédico. También lo que dijimos al principio de lo que decía Walker, mientras más pequeño sea el niño, mientras mejor nutrición tenga, mejor inmovilización, la fractura cicatriza pronto. Una fractura transversa. Vuelvo a repetir, por mejor manipulación que sea y que hagan, no va a quedar a rostro. Y volvemos otra vez al principio. No necesariamente deben de quedar a rostro. Las fracturas las manipulamos. Generalmente tomamos una radiografía antes de enyesarlos para estar seguros de que nuestra reducción sea adecuada. Media vez esté inmovilizado, el yeso lo ponemos en 2 tiempos. Ponemos primero la región tibiopédica y luego vamos subiendo poco a poco hasta la región inguinal. Entonces los yesos se llaman inguinopédicos para la inmovilización de fracturas de la tibia. Lo mismo sucede para las fracturas del cúbito de radio. Deben de ser yesos braquiopalmares. Nunca digan un guante de yeso o una, ¿cómo es que dicen? Una bota de yeso, porque no hay botas. El aparato que queda por debajo de la rodilla se llama aparato de yeso tibiopédico. Esta era la imagen de la fractura anterior y cómo había quedado para que ustedes se formen una idea. No necesariamente debe de quedar a rostro. Vuelvo a repetir. Aquí hay una fractura en variedad de torus. Vean las dos deformidades, tanto del segmento distal del peroné como del segmento epifisiario de la tibia. Estas solamente deben de ser inmovilizadas, a excepción de que estén bien desplazadas, hay que fijarlas. ¿Qué complicaciones tienen las fracturas en los niños? Bueno, pues si son fracturas de las epífisis, vamos a tener complicaciones como acortamiento, deformidades angulares, ya sea que quede en valgo, en varo o en antecurvatum o retrocurvatum. Doctor, ¿los niños pueden sufrir de amputaciones? Por supuesto que pueden sufrir de amputaciones. Estos niños generalmente, como no saben qué complicaciones puede tener un cuchillo o algún desarmador, o si el padre es carpintero y trabaja con formón, o tiene martillo, o aún las mismas mascotas, perros, gatos, etcétera, pueden jugar con el niño y comerse el tejido. Por más que le lleven a uno el dedo intacto, mucha microcirugía tampoco se puede hacer. Esta es una deformidad. Vean bien la pierna del lado izquierdo y van a encontrar que está acortado, está rotado el piecito, véanlo más de cerca, y máxime cuando se pone de pie, el niño tiene más deformidad. En esta radiografía, analicen ustedes la de la derecha, se ve bien el núcleo de crecimiento de la epífisis distal de la tibia, pero en la radiografía del lado izquierdo, miran ustedes que esa placa epifisiaria ya está soldada. El peroné está un poquito torcido. Esta radiografía fue tomada estando el paciente de pie. ¿Qué quiere decir eso? Que la fractura fue una Salter-Harris grado 5. ¿Se daría cuenta el doctor que la atendió? Buena pregunta, ¿verdad? Hay formas de cómo corregir deformidades, pero cuando son muy severas, por muchas grapas que se le pongan, los niños terminan con deformidad de las epífisis. Y este niño lo que tiene es un antecurvatum. Vean la forma en que está en la lateral,
prácticamente la rodilla está flexionada, está echada hacia adelante. Y entonces, por mejor corrección que le quieran hacer, ya hay un daño, porque el núcleo de crecimiento es como un molde y entonces ya deformó la articulación. Lo mismo sucede en el codo. Aunque usted vea esta fractura que está alineada, si toma una buena radiografía antero-posterior, va a encontrar que está aplastado el núcleo. Entonces es mejor entrar, abrir y tratar de dejarlo lo más anatómico posible. ¿Pueden encontrar infecciones en las fracturas en niños? Por supuesto. Esta es una bonita imagen para recordar que la osteomielitis está presente también en los niños. Y esta puede ser un diagnóstico diferencial clínico en la tumefacción, el dolor, la fiebre, pero tiene características importantes. La hematología está con un aumento de glóbulos blancos, la velocidad de cementación está aumentada, hay una desviación a la izquierda, dicen los internistas o los pediatras, es decir, que están aumentados los segmentados y la proteína C reactiva va a estar elevada. Miren esa imagen aquí para que les quede claro lo que es un secuestro y un involucro. La zona negra, eso es el secuestro óseo. Y todo lo blanco que está alrededor, eso es un involucro. También existen anomalías congénitas desde el nacimiento. Vean ese peroné, como que tuvo un perrito, pasó y se comió los segmentos de los núcleos de crecimiento. A este niño lo mandamos al estudio a Guatemala, a genética, y se quedaron con él, ya no regresó. O no sé si fue al final o no fue. ¿Un yeso puede darme problemas, doctor? Por supuesto. Más cuando los niños fueron manipulados y cuando los manipulan les echan aceites, les echan benjurjes y miren todo lo que ocasionó. Ampollas, flictenas, hay ulceraciones ya de la piel. Esto es triste, porque aquí hay que llevarlo a sala de operaciones. La fractura puede ser insignificante, pero como lo manipularon, la piel se ofendió y esta es la respuesta. Aquí hay que llevarlo a sala de operaciones, hay que lavarlo, hay que aspirar esas flictenas, hay que ponerles casitas con vaselina y esperar a que cicatrice. Y mire la fractura que tenía, una fracturita de calcán, insignificante, pero como lo llevaron a sobar, eso fue lo que produjo. Les vuelvo a poner la imagen para que ustedes no se aparten. Los niños no son adultos pequeños. La piel de ellos también sufre. Y por último, creo que ya no hay más. Ahí me quedo. Les traje una miscelánea y yo diría que hemos tratado de abarcar todo lo que sea posible en fracturas en niños. No sé qué comentarios tengan y yo escucho ahora a cada uno de ustedes. ¿Escucho comentarios? A ver, Belari, Stephanie Martínez Rivera. No está Valerie. Carlos Antonio Mejía Ramírez. Sí, Doc, Sí, aquí Doc, está. aquí está. Ah, ok, vos estás Sí. presente. No te fuiste a cocinar, ni a comer, ni a ver a la novia, ¿verdad? No, Contame, ¿qué leíste vos de fracturas en niños? Doc, era Yo que creo algo que algo interesante interesante es de es de que que cuando cuando existe una existe una fractura, lo que estaba fractura, lo que leyendo, estaba a leyendo nivel a nivel de de la línea la de línea de epifisiaria, epificiaria, y Ajá. esa y cuando esa no cuando es no es lineal, lineal,
puede hacer de que hayan malformaciones al momento de que crezca el hueso. Exacto. Es que lo que pasa es que te recordás que ya la diáfisis ya se desarrolló, pero las epífisis son las que hacen que crezca el hueso en longitud. Entonces hay una ley que se llama la ley de Wolff y dice que mientras uno crece de largo, no puede crecer de ancho. Y que cuando uno crece de ancho, no puede crecer de largo. Entonces, todo lo que dañe la epífisis va a causar deformidades. No hay vuelta de hoja. A ver, Edna Floridalma Pacheco, ubico. Buenas noches, doctor. A mí me gustaría hacer un comentario acerca de las imágenes que nos mostraba y los casos que nos hacen referencia de los niños. Creo que es un llamado a ser un poquito más responsables porque los niños no son personas capaces de decidir por los mismos. Y es mucho la negligencia tanto de los padres, a veces del personal. Por lo cual los niños sufren y son situaciones que se complican a largo plazo y los niños están en proceso de crecimiento. Y es triste ver que por la ignorancia de nuestros pueblos, de nuestras culturas, algo tan simple se llega a complicar. Así es. Por eso es que es importante insistir que los niños cuando se golpean tienen que ir pronto a la emergencia, aunque se gaste lo de la radiografía o van a un centro privado, pero lo importante es que tengan la radiografía. Y aquí cabe mencionar otra vez la ley del 2. Dijimos que 2 proyecciones como mínimo, que deben de verse 2 articulaciones, la proximal y la distal. En niños principalmente, tomar la derecha y la izquierda para estar seguros de que sea eso lo que andamos buscando. Y si tienen dudas, se pueden hacer tomografías, principalmente en niños, porque los núcleos de crecimiento, si se lesionan, van a dejar deformidades. Gracias, Edna. Tania Vanessa González Renojo. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo sospechas tú que haya un síndrome de maltrato de un niño que llega a la emergencia? Lo primero sería ver que tenga muchas fracturas o que las fracturas sean constantes. Es una de las primeras causas que deberíamos considerar antes de la osteogénesis imperfecta. Exacto. Dice que clínicamente nosotros tenemos la posibilidad de ver cuando entra el niño a la emergencia. Y lo que sucede es de que quien lleva al niño a la emergencia no es la mamá. Entonces nuestra primera sospecha es porque lo lleva la muchacha, una vecina, una tía o la abuelita. Entonces ahí empieza nuestra sospecha. La segunda es cuando descubrimos al niño y encontramos que tiene múltiples cicatrices. Si vemos que tiene múltiples cicatrices en el tórax, en el abdomen, ya sean de quemadas, de golpes, hinchazos, entonces la sospecha es mayor. Tercero, cuando ya tomas la radiografía, tú te das cuenta si tiene fracturas antiguas, anteriores, y esas fracturas pueden darnos la sospecha, las fracturas ya consolidadas, nos pueden dar la sospecha de que el niño sufrió de maltrato. Y la última es que los niños a veces no sienten mucho dolor porque se acostumbran tanto a los golpes que uno nuevo, insignificante, no les da por mucho dolor. Y quizás la última que es la más importante, es de que analicen cómo están los niños, si son tímidos, si son niños despiertos, porque los niños abusados generalmente son tímidos. Y entonces también vean si tienen más deformidades, ¿verdad? A ver, Jenny
Michelle Meneses. ¿No está? Bueno, vamos a ir con otra. Jorge Castañeda. Tampoco está. Ahí estás. ¿Cómo dijimos que se llama la membrana que recubre al hueso? ¿Cuál membrana? ¿Que recubre el hueso? El periósteo. El periósteo. ¿El periósteo cómo estará en los niños? ¿Delgado, grueso, mediano? Yo consideraría que sería delgado. No. Generalmente está bien grueso. Y entonces por eso es que es muy difícil que las fracturas sean como la que presentamos desplazadas, cuando dijimos que eran de alta energía. Generalmente las fracturas se angulan o se troncha el hueso, pero que se desplace es muy complicado, porque entonces sí es de alta energía. Vamos a ver a Sandrita Antonia González y González. Tampoco está. Ahí está. Buenas noches. Buenas A noches. ver, ¿cuánto tiempo le pones un aparatito de yeso a un niño con una fractura de tibia, por ejemplo? A ver, ¿cómo lo miras tú en la consulta externa? De 2 a 3 semanas. 2 meses, casi que mucho tiempo, ¿verdad? Generalmente vamos entre 6 semanas, 7 semanas, y generalmente los niños cuando llegan a la consulta externa ya llegan con el yeso destruido, porque han empezado a caminar, porque ya no les duele. Ese es el otro signo clínico de ver que una fractura esté cicatrizada. A ver, Milton se acaba de ir, Milton, ya vieron, por eso no me gusta dar clases en línea. A ver, Elder Ernesto Fajardo. Sí, doctor. A ver, contame, en una fractura de la clavícula, ¿qué tipo de inmovilización le dejamos? Generalmente utilizamos únicamente un cabestrillo, pero siempre es dependiente del grado de desplazamiento que pueda haber. Exactamente.